a Dios porque Él es bondadoso con nosotros. Yo sé que Melissa sabe esto. No le aplaudíamos a Melissa, le aplaudíamos a Dios por su bondad. Quiero pedirle que en este momento usted tome un segundo, no vamos a necesitar más que eso, para pensar en una necesidad. ¿En qué va a pensar? En una necesidad. Piense qué necesidad tiene usted en este momento. Todos aquí, diga conmigo todos aquí, independientemente de nuestra edad, sin importar la edad que tengamos, tenemos muchas necesidades. ¿Qué tenemos? Muchas necesidades. Todos, diga conmigo todos, independientemente de nuestra edad, necesitamos cariño. ¿Qué necesitamos? Cariño. Diga conmigo, necesito cariño. Dígaselo a su esposo o a su esposa, necesito cariño. Todos necesitamos cariño. ¿Qué necesitamos? Cariño. Unos más que otros. Pero todos, absolutamente todos, necesitamos cariño. Todos necesitamos ser aceptados. ¿Qué necesitamos? Ser aceptados. Unos más que otros. Pero necesitamos ser aceptados. Todos aquí, usted y yo, necesitamos aceptación. ¿Qué necesitamos? Aceptación. Todos tenemos diferentes necesidades. Las necesidades suyas no son las mismas que las mías. Las mismas no son las mismas que las suyas. Todos tenemos diferentes necesidades. Algunos de nosotros estamos en necesidad de paz en este momento. ¿Qué necesitamos? Paz. Otros estamos en necesidad de descansar. ¿Qué necesitamos? Descansar. Necesitamos descansar en el Señor. ¿En qué necesitamos descansar? En el Señor. Otros necesitamos nuevas fuerzas. Necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos ser animados, alentados. Otros necesitamos dirección. ¿Qué necesitamos? Dirección. Andamos sin rumbo y sin dirección y necesitamos dirección. Otros necesitamos amor. ¿Qué necesitamos? Amor. Dígale a la persona que está al lado suyo, necesito amor. Pero dígaselo, necesito amor. Otros pueden necesitar dejar atrás su pasado. Algunos de nosotros estamos en esa necesidad urgente de dejar atrás el pasado y de ver hacia el futuro. ¿Hacia dónde necesitamos ver? Hacia el futuro. Es una necesidad. Esa es la realidad. Otros necesitamos aprender sobre finanzas, sobre cómo manejar el dinero, cómo manejar la plata, cómo administrarla. Tal vez usted necesite en este momento ser liberado de cualquier tipo de adicción. Y cuando hablamos de adicción pensamos en droga y en alcohol, y no necesariamente. A veces somos adictos al mal genio. Siempre andamos malhumorados, siempre andamos amargados. Somos respondones. Necesitamos ser liberados de esa adicción. Muchos de nosotros necesitamos, diga conmigo, necesitamos empezar o tal vez reafirmar nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Es una necesidad. El cristianismo es una religión que se basa en su relación con Cristo. ¿En qué se basa el cristianismo? En su relación con Cristo. Y sí, somos una religión. No se asuste, no se espante. Y cuando usted le haga la pregunta a qué religión usted pertenece, diga a la de Cristo. ¿Los oigo?
Todos. Diga conmigo todos. Todos. Diga conmigo todos. Todos. Necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Todos necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Ahora, tenemos que encontrar el medio de satisfacción. Y cuando hablo de medio, no estoy hablando de recursos, porque lamentablemente muchos recurrimos a los recursos para satisfacernos, para llenarnos. No estoy hablando de recursos, estoy hablando de recurrir a una persona. Estoy hablando de que para satisfacer nuestras necesidades, sean emocionales, psicológicas y espirituales, tenemos que recurrir a Dios. ¿A quién tenemos que recurrir? A Dios. A Dios. Todos aquí tenemos que recurrir a Dios. Hoy quiero que veamos a través del Salmo 23. Salmo 23, abra su Biblia, si no lo ha hecho ya. En el Salmo 23, vamos al Salmo 23 y vamos a hacer lectura en la palabra de Dios de los versos del 1 al 6. Versos del 1 al 6. Salmo 23, diga conmigo Salmo 23. Salmo 23. Versos del 1 al 6. Leo de la palabra de Dios. Sígame en la lectura. Fije sus ojos en la Biblia, en el Salmo 23. Y sígame en la lectura. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Diga conmigo todo. Todo. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Leamos juntos el verso 6. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es: el Señor es todo lo que necesito. El Señor es todo lo que necesito. Es más, lo invito a que lo diga conmigo: el Señor es todo lo que necesito. Cuando usted y yo, de la misma manera como David, nos damos cuenta de que el Señor es todo, diga conmigo todo. Todo. Diga conmigo todo. Todo. Cuando usted y yo nos damos cuenta de la manera como lo hizo David, que el Señor es todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, seremos capaces de decir: el Señor es todo lo que necesito. David asevera, David asegura. ¿Qué hace David? Asegurarnos que Dios, ¿quién? Dios. Diga conmigo, Dios. Dios. Dios es ser aquel que Él necesita en su vida diaria para satisfacerle. David estaba consciente, mis amados hermanos, que él necesitaba solamente no una cosa, sino a una persona para él poder sentirse satisfecho. Él sabía, diga conmigo, sabía. Él sabía que él necesitaba a Dios presente en su vida cada día.
Fíjese bien, la presencia de Dios para David no era asunto de un día de la semana. La presencia de Dios en la vida de David era un asunto de la vida diaria. Diga conmigo, vida diaria. Vida diaria. Vida diaria. Leemos ahí, tengo todo lo que necesito. Diga conmigo, tengo todo. Tengo todo. Tengo todo Tengo todo lo que necesito. lo que necesito. David sabía que quien suplía para sus necesidades, y cuando hablamos de necesidades emocionales, de necesidades psicológicas y espirituales. David sabía que quien podía suplir para él era Dios, era el Señor. Él suple mi necesidad, Él me llena, Él me satisface. Cualquiera que sea tu necesidad y la mía, cualquiera que sea nuestra necesidad, el Señor es a quien usted y yo debemos de recurrir. ¿A quién debemos de recurrir? Al Señor. Si usted se siente vacío emocionalmente, recurra al Señor. Si usted se siente inseguro espiritualmente, recurra al Señor. Si usted tiene inestabilidad psicológica, recurra al Señor. Cualquiera que sea nuestra necesidad, usted y yo tenemos que recurrir al Señor. El Señor es mi pastor, leemos, y estamos familiarizados con este estribillo. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos recitado muchas veces. El Señor es mi pastor. En otras palabras, el Señor es quien cuida de nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios? Él cuida de nosotros. Diga conmigo, Él cuida de mí. Dios cuida de mí y Dios cuida de usted. Fíjense bien la manera en que David nos está proyectando a Dios. David nos proyecta a Dios como un pastor. Y el trabajo del pastor es el de cuidar. ¿Cuál es el trabajo del pastor? De cuidar. El trabajo del pastor es alimentar al rebaño. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Alimentar. El trabajo del pastor es el de defender a su rebaño. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Defender. Ese es el trabajo del pastor. Y este es el cuadro que David nos está presentando. Este es el cuadro que David nos está dibujando de la persona de Dios. ¿De quién es Dios? No de quién debe de ser Dios para nosotros, sino de quién es Dios. Porque Dios es no solamente el pastor, Él es el buen pastor de todos aquellos que forman parte de su familia. Él cuida de nosotros y Él no solamente quiere cuidar de nosotros. El Señor quiere guiarnos. El Señor quiere dirigirnos. ¿Qué quiere hacer el Señor? Guiarnos, y Él quiere dirigirnos. Y en ese proceso de guiarnos, en ese proceso de dirigirnos, ponga atención a lo que dice David que el Señor hace por sus ovejas. Les proporciona descanso. ¿Qué hace Dios? Le proporciona descanso a sus ovejas. El Señor Dios es quien provee descanso para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios? Provee descanso. ¿Qué hace Dios? Provee descanso. David ve a Dios como aquel en quien él puede descansar. En medio de las dificultades de la vida, y todos aquí atravesamos por dificultades.
Nadie puede decir aquí que la vida es un paseo. Nadie puede decir que la vida es un picnic. Nadie puede decir aquí que estamos en un día de campo constantemente. Bueno, y ponga atención, porque los paseos, los días de campo, los días de picnic, tienen su contratiempo. Se nubla, llueve, truena, caen rayos. Y entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Buscar refugio. ¿Qué tiene que hacer uno? Buscar refugio. Si uno no está preparado, tiene que buscar refugio. De la misma manera, usted y yo en la vida enfrentamos dificultades y el Señor es quien puede darnos descanso. En medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, es el Señor quien puede darnos la paz que tanto necesitamos en un momento como ese. ¿Qué nos puede dar el Señor? Paz. ¿Qué nos puede dar el Señor? Paz. Esa paz, mis amados hermanos, solamente puede provenir del buen pastor. ¿De quién puede provenir? Del buen pastor. No hay nada en la faz de esta tierra que pueda brindarnos, que pueda facilitarnos la paz que tanto usted y yo necesitamos. ¿Alguna vez usted se ha visto en una situación difícil y al llegar a casa usted busca un lugar donde usted se pueda refugiar, un lugar donde usted pueda estar tranquilo, un lugar donde nadie lo moleste, ni sus hijos, ni su esposo o su esposa? Usted se esconde en ese lugar buscando paz, buscando tranquilidad. Esa paz y esa tranquilidad que usted busca va a ser temporal, va a ser momentánea. Solamente Dios, nuestro buen pastor, nos puede proporcionar, nos puede brindar una paz eterna. ¿Qué clase de paz? Eterna. O sea, una paz constante. Una paz que no sea interrumpida. No estoy diciendo que los problemas se van a ausentar. No, los problemas van a estar ahí. Pero usted va a estar tranquilo. ¿Cómo va a estar usted? Tranquilo. Usted va a estar en paz. El Señor, en los momentos difíciles en la vida de David, era quien proveía de fuerzas a David. En los momentos en los cuales David se sentía que perdía sus fuerzas, él sabía quién era quien podía fortalecerlo. Y a tu vida y a mi vida llegan momentos como llegaron a la vida de David. Momentos cuando pensamos que no podemos más. Momentos en los cuales el deseo de continuar es poco. Momentos en los cuales lo que quisiéramos es desaparecer. En esos momentos en los cuales usted y yo nos sentimos inservibles, a quien podemos acudir para recuperar las fuerzas es al Señor. ¿A quién podemos acudir? Al Señor. Al Señor es, escucha bien lo que leemos ahí en el verso 3, Él renueva mis fuerzas. Dígalo conmigo, Él renueva mis fuerzas. A quien usted y yo podemos acudir para recobrar el ánimo, a quien usted y yo podemos acudir para recobrar la pasión, a quien usted y yo podemos recurrir para recobrar la visión es al Señor. David lo hacía. ¿Quién lo hacía? David lo hacía. Cuando usted y yo nos sintamos o estemos, porque no es solamente un asunto de sentirse. A veces estamos decaídos. Nos hace bien acudir a nuestro buen pastor para ser reanimados. ¿Para ser cómo? Reanimados. Fueron muchas las veces. ¿Cuántas veces? Muchas. Fueron muchas las veces en las que David se vio a sí mismo caminando distanciado del Señor. David, sí. David muchas veces perdió su rumbo. David muchas veces caminó sin dirección, sin propósito.
Pero por experiencia, David sabía a quién él debía de acudir para encontrar el camino. Fíjense bien ahí en el verso 3, me guía por sendas correctas. Me guía por sendas correctas. David está diciendo, el Señor es quien me brinda dirección. El Señor es quien me da dirección. Dirección es lo que nos hace falta tanto a muchos de nosotros. ¿Qué necesitamos? Dirección. Pero no es cualquier dirección. Es la dirección o la guía del buen pastor. Es con la dirección de Dios. ¿La dirección de quién? De Dios. De Dios. Es con la dirección de Dios que usted y yo vamos a lograr terminar bien. Diga conmigo bien. Bien. Nuestra trayectoria aquí en la tierra, viviendo para la gloria de Dios. Como pastor, David, sí, porque David antes de ser rey había sido un pastor, ese era su trabajo. Y como pastor David conocía sobre el uso de la vara y el cayado. Fíjense bien lo que leemos ahí. Estamos leyendo en el verso 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. El Señor nos va a brindar su protección. ¿Qué nos va a brindar? Su protección. A pesar de lo oscuro que sea la experiencia por la que estemos pasando. Fíjense bien, él dice allí en el verso 4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro. Esta es una advertencia. Todos vamos a pasar por ese valle oscuro. Todos vamos a pasar por ese momento difícil o momentos difíciles. Todos, absolutamente todos. Van a venir a nosotros una y otra vez esas situaciones que nos van a sacudir, que nos van a estremecer, que van a querer desestabilizar nuestro caminar con el Señor. Pero ponga atención, a pesar de lo oscuro que sea la experiencia, de lo difícil que sea la circunstancia por la cual usted y yo estemos atravesando, Dios nos dará la confianza. ¿Qué nos va a dar el Señor? Confianza. ¿Qué nos va a dar el Señor? Confianza de que Él está en control. Fíjense bien, aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. El miedo, mis amados hermanos y hermanas, es una reacción natural en nosotros los seres humanos. ¿Cuál es una reacción natural? El miedo. El miedo. No me hace ninguno de ustedes un cuento. Todos aquí hemos tenido miedo. En algún momento de la vida hemos tenido miedo. No importa cuál sea la situación por la cual estemos usted y yo atravesando, cuando el Señor es nuestro buen pastor, el miedo se disipa. Eso quiere decir que el miedo desaparece. ¿Por qué? Porque el Señor está a nuestro lado. Dice ahí David en el verso 4, no temeré porque tú estás a mi lado. Sí, vamos a experimentar el miedo, pero el miedo va a desaparecer a medida que nosotros en confianza nos acercamos al Señor, buscando su protección, buscando su provisión, buscando su dirección. El Señor no solamente dice aquí que nos va a brindar esa seguridad por medio de la cual el miedo, el temor va a desaparecer. El Señor nos va a brindar su protección. La vara y el cayado. Dos instrumentos en la mano del pastor para defender a las ovejas. En ningún momento para lastimar a las ovejas. La vara para atacar a los enemigos de las ovejas. Y el cayado
para de esa manera redirigir a las ovejas al redil con cariño y con amor. ¿Sabe, mi amado hermano, mi amada hermana? La vara y el cayado que nosotros tenemos son la palabra de Dios, los oigo. La palabra de Dios, los oigo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que mora en todos, absolutamente en todos los creyentes. Es Dios con su palabra y con su Espíritu Santo que nos ayuda a poder defendernos de los ataques del enemigo. Y es Dios a través de la presencia de su Espíritu Santo que va a ayudarnos a recordar su palabra para que de esa manera nosotros encarrilemos nuestra vida dentro de la voluntad de Dios. David nos dice que el Señor es ese buen pastor, siempre dispuesto, diga conmigo, siempre dispuesto a celebrar el regreso de un hijo descarriado. Verso 5. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. David nos dice que el Señor es ese buen pastor que está dispuesto a celebrar el regreso de un hijo descarriado, de un hijo perdido, de un hijo que se ha revelado. Cuando yo leía este versículo, venía a mi mente la parábola del hijo pródigo. Venía a mi mente la parábola del Padre misericordioso, siempre esperando el regreso de su hijo. Mis amados hermanos, así es como Dios permanece en su trono. Dios permanece esperando. ¿Cómo está Dios? Esperando. ¿Cómo está Dios? Esperando. Saben que las situaciones difíciles, las situaciones adversas, los problemas en la vida pueden provocar en nosotros que nos alejemos del Señor. Las situaciones difíciles pueden provocar en nuestra vida indiferencia para con nuestra relación con el Señor. Los problemas pueden provocar que nos dé igual si leemos, si oramos, si nos congregamos. Los problemas en la vida pueden hacer que nosotros nos enfriemos. ¿Qué hacen los problemas? Que nos enfriemos. Los problemas en la vida a veces lo que hacen es motivarnos a cerrar la Biblia y a no desear volver a abrirla. En la situación más adversa que usted y yo nos podamos encontrar, en la situación más compleja, más difícil de la vida, donde pareciera que todo está en nuestra contra y aparentemente no hay solución, ahí está el Señor. ¿Quién está ahí? El Señor, dispuesto a sacar y a darnos lo mejor, su presencia. ¿Qué es lo mejor? Su presencia. ¿Qué es lo mejor? Su presencia. Lo mejor es esa comunión de la cual usted y yo podemos disfrutar gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. David tiene la certeza. ¿Qué tiene David? La certeza. David tiene la confianza de que Dios le acompaña y que Él es bondadoso. ¿Cómo es Dios? Bondadoso. Y no solamente Dios es bondadoso, Él es amoroso con él. No en algunas ocasiones, sino que siempre. Ponga atención en el verso 6. Ciertamente tu bondad y tu amor. Diga conmigo, bondad y amor. Ciertamente tu bondad y amor inagotable. ¿Cómo es la bondad y el amor de Dios? Inagotable. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. Me seguirán. Diga conmigo, tu bondad y amor, me seguirán. Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre.
Si hay algo de lo cual usted y yo podemos estar seguros, es que la bondad y el amor de Dios nos acompañan siempre. ¿Cuándo están la bondad y el amor de Dios con nosotros? Siempre. Siempre. ¿Sabe qué quiere decir que Dios es bondadoso con nosotros? Quiere decir que Dios está dispuesto a siempre hacernos el bien. Eso es lo que quiere decir que Dios es bondadoso. Dios está siempre dispuesto a hacernos el bien. Hoy, esta mañana, al despertar, podemos apreciar que Dios está dispuesto a hacernos el bien, a bendecirnos, aun cuando no nos merecemos sus bendiciones. Fíjense bien, Dios desea hacernos el bien siempre, no solamente algunas veces. Algunos de nosotros, y espero que todos, al igual que David, hemos experimentado en nuestra vida la bondad y el amor de Dios. Que hemos experimentado la bondad y el amor de Dios. Podemos usted y yo, de la misma manera como David, dar testimonio. ¿Qué podemos hacer? Dar testimonio de que el Señor es todo lo que necesitamos. Diga conmigo, el Señor, es todo lo que necesito. ¿Verdaderamente puede usted decir, el Señor es todo lo que necesito? ¿Puede usted decir que la bondad y el amor de Dios le siguen todos los días de su vida? Si usted no lo puede decir, quiero animarle, mi amado amigo, a que usted se siente a meditar en la bondad y en el amor de Dios. Esa bondad que Dios ha manifestado y ese amor que Dios ha manifestado para con cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que Dios manifestó su amor para con todos nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo muere con nosotros para que de esa manera todos podamos disfrutar de esa paz que solamente Él puede ofrecer. Para usted poder disfrutar de la bondad y del amor inagotable de Dios, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, confiar en Jesucristo como el Salvador y volverse a Dios. Diga conmigo, volverse. Volverse a Dios a través de la fe en Jesucristo y únicamente a través de la fe en Cristo. A partir de ese momento, todos nosotros podremos entonces decir, de la misma manera como David lo dijo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Quiero invitarle a cerrar sus ojos en este momento. Vamos a orar. Le invito a que oremos juntos.